Estamos de regreso con Juan Luis Guerra, después de haberlo escuchado, en el tema que solicitó nuestra diputada Chiara Barquesi, con Vale la Pena. Y Reinaldo, a Juan Luis Guerra, obviamente, un cantante dominicano, por eso es famosa República Dominicana para nosotros y por los viajes a Punta Cana que hacen algunos chilenos, que es un destino preferido de ellos. Ayer, lamentablemente, una información muy triste porque hubo un accidente de tránsito de un bus que se volcó por tratar de esquivar a un auto menor. Resultaron dos personas fallecidas. ¿Y por qué doy, digamos, señalo esta noticia? Porque hay cuatro chilenos que resultaron lesionados. No, no está clara, digamos, en este instante las identidades. Se sabe que eran cuatro chilenos. Yo no sé si durante el día ha habido, digamos, aclaración respecto de las identidades de esas personas y si se les ha dado algún tipo de apoyo a la familia. Pero era una noticia que al menos anoche rondaba en las redes sociales, porque era un accidente que fue bastante feo que hubo ahí en República Dominicana, particularmente la tierra de el cantante que pasaba anteriormente. Oye, y aprovecho de mandar una experiencia. La única vez que he ido al Caribe, a República Dominicana, no soy muy playero yo, pero como eran todos los días de una semana en un mismo resort, me ahorré el seguro de viaje. Y la única vez que me he enfermado en un viaje, y no he viajado poco, fue allá, una afección por estar tantos días al sol, a pesar de ser morenito, me afectó, y no tenía seguro, así que lo pagué caro, porque tuve que concurrir al médico, qué sé yo, una serie de tratamientos, así que Eso la se gente, llama, eso se llama doble eventual, eso actuar con cierta seguridad, decir, no, ¿qué me va a pasar a mí? Entonces, exacto. justo te pasa, eso es. Así que la gente que viaja, sobre todo en estos viajes de turismo, no se ahorren tomar un buen seguro de viaje porque son desde la pérdida de maletas, temas de salud y otros. Muchas veces uno tiene que volver de urgencia ante algún problema de algún familiar y bueno, y eso sirve. Así que eso. Cristian, íbamos a tocar algunos temas ahí que tú los tenías en carpeta. Sí, principalmente, Reinaldo, conversar un poco acerca de la situación. A mí me gustaría preguntarle a Kiara respecto a la opinión de ella, porque de hecho en la primera parte, digamos, hiciste una pasada por el panorama internacional, preguntarle un poco cuál es la visión de ella, la percepción de ella respecto a las elecciones y qué espera para el balotaje, para esa segunda vuelta. También hay segunda vuelta en Brasil. ¿Cuáles son sus expectativas y cuáles son sus pronósticos también? Yo creo y espero con todo mi corazón que gane Bolsonaro, porque ha hecho un gran trabajo en temas de seguridad, en defensa de la vida y la familia, y creo que es fundamental que siga ese trabajo. Vimos cómo las encuestas marcaban a Bolsonaro con poco más de un 30%, quedaban por ganador casi absoluto a Lula. Le faltaban, según la encuesta, un par de puntos solamente para poder ganar en primera vuelta. Y lo que vimos el domingo fue un empate técnico. De hecho, yo todavía me acuerdo, yo estaba súper atenta, actualizando, y me di cuenta que cuando llegaba un 30% de los votos, Bolsonaro estaba con más de un 50% de los votos. Yo en un momento llegué a pensar que ganaba en primera vuelta. Y sin lugar a dudas, creo y tengo la esperanza puesta en que va a ganar en segunda vuelta. Y es que creo que es fundamental que Bolsonaro siga, y también creo que es fundamental que a Lula le vaya mal, porque Lula muestra la peor cara de la narcopolítica latinoamericana, de esa izquierda corrupta que tanto daño le ha hecho a toda nuestra región. Así que creo que por ambos motivos es fundamental esta segunda vuelta en Brasil, y porque Brasil es el país más grande de la zona. Sin lugar a dudas que el resultado no solo afecta a los brasileños, sino que a quienes además les tenemos mucho cariño. Yo creo que las relaciones entre Chile y Brasil han sido siempre bastante especiales, eh, pero también por las repercusiones políticas que hay en los otros países de la región. Hemos visto como la izquierda más radical está en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina, y se ha ido apoderando de tantos países. Creo que el hecho de que lleguen también a Brasil nuevamente sería un retroceso tremendo para ese país. Así que, bueno, y además yo soy la presidente del Grupo de Amistad Interparlamentaria Chileno-Brasileño. En el Congreso tenemos grupos de amistad con distintos países, así que he estado ahí con reuniones, con el embajador. Así que, bueno, creo que sin lugar a dudas es importante, muy importante el resultado de la segunda vuelta de Brasil. Interesante, ¿ah? Oye, y respecto, tú, entiendo que tú también tienes algo o has participado en algo respecto de lo que acontece en Nicaragua en este momento, que es otro gobierno, ¿no es cierto?, de extrema izquierda, que ha
ha coartado todas las libertades religiosas y otras más. Que tiene prácticamente a todos los candidatos opositores a Ortega están presos. ¿Mm? ¿Tú participas en en otras actividades latinoamericanas, de congresistas, etcétera? Yo soy una orgullosa latinoamericana, le tengo mucho cariño a todos nuestros países, a la cultura que tenemos, a los vínculos que tenemos. Creo que tenemos cosas muy buenas, pero lamentablemente la izquierda se ha ido apoderando y ha ido destruyendo muchos países, especialmente Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y por lo mismo el trabajo que tenemos que hacer de forma mancomunada es muy importante, porque primero porque ellos, que son nuestros países hermanos, también están sufriendo, y también porque también nos afecta a nosotros. Entonces, es importante poder tener un poco el corazón puesto y hacer un poco de presión política externa. Es por eso que, bueno, soy parte del Frente Hemisférico por la Libertad, que lo organizan algunos cubanos en el exilio, que están en Miami. He tenido encuentros con ellos, participamos parlamentarios de distintos países de Latinoamérica, por un lado, y ahí pude conocer eh, algunos dirigentes nicaragüenses que también están desde el exilio, alzando la voz por los presos políticos, y por distintas injusticias que están viviendo, persecución a la iglesia, entre tantos otros temas. Y, eh, y por lo mismo también a través de Political Network for Values, que José Antonio Cast es el presidente internacional de esta red de políticos, que tenemos, es una red transoceánica, entonces África, Europa y América, y él nos encomendó eh, un poco la misión de poder tener contacto con ellos, y ver también cómo desde esta red del Political Network for Values podemos apoyar y hacer presión política por la libertad de Nicaragua. Así que estamos en reunión con algunos dirigentes que están desde el exilio trabajando por su país, y nosotros obviamente es una especie, creo yo, del ayúdenme a ayudarlos, ¿cierto? Es una forma de preguntarles qué es lo que nosotros podemos hacer, en este caso desde Chile, pero con la red desde distintos países de Latinoamérica, pero también de otros continentes, por Nicaragua, y ser un poco voceros de ellos también en nuestros países eh, para que tengamos también el corazón puesto ahí. Yo creo que es importante estar atentos a lo que están pasando en otros países, y sin lugar a dudas que en Nicaragua se está sufriendo hoy día mucho y no podemos ser ajenos a eso. Así que tenemos algunos proyectos también para solicitar bueno, en este caso el presidente, que a través de la Cancillería se tomen ciertas medidas al respecto, pero bueno, vemos como también por ese cupo de derechos humanos se ha pedido votos en países donde o sea, Chile, ¿cierto? El gobierno ha pedido votos a ciertos países donde la democracia no existe, y son señales, creo yo, un poco eh, contraproducentes con lo que se debería. Pero bueno, seguimos trabajando y pidiéndole a Dios también eh, que nos bendiga. Yo creo que nos ha bendecido mucho a Chile, pero también tenemos que estar con el corazón puesto en los otros países. Estamos conversando con la diputada Chiara Berkesi aquí en nuestro programa Vamos, Somos Chilenos de hoy viernes. Chiara, y bueno, tu labor en el Distrito 6, ¿qué cosas, en qué te has focalizado? ¿Cuáles crees tú que son los temas eh, más apremiantes, más angustiantes en la región? Fundamentalmente aquí en la zona del Distrito 6. Esta semana en particular estuve, bueno, hace ya algunos meses, pero trabajando de forma bastante concentrada en el tema del eventual cierre de Codelco Ventanas. He tenido reuniones desde hace ya un buen tiempo con los dirigentes sindicales de Codelco Ventanas, eh, y esta semana estuve participando, pedí el cambio a nuestro diputado republicano de la Comisión de Minería para hacer el trueque y yo reemplazarlo, porque presenté algunas indicaciones al respecto, sobre todo en la protección a los trabajadores de Codelco Ventana. No quiero que se vuelva a cometer el error de lo que pasó en Lota eh, hace algún tiempo, que la reinserción laboral fue hacerles cursos de peluquería a mineros. Creo que simplemente decir, esto solo a modo de ejemplo, pero decir que se comprometen con los trabajadores que están dejando en la calle, eh, pero realmente no hacer algo más, eh, al menos
y yo he sido súper enfática en decirle al gobierno que el gobierno, como anunció el cierre de Codelco Ventanas por la prensa, le avisaron a última hora a los trabajadores incluso, eh, pero tiene que pasar por una reforma, ¿cierto?, desde el Congreso. Entonces, lo que yo le digo al gobierno es que no vamos a, a apoyarles nada mientras ellos no den garantías reales de, por un lado, la situación laboral de los trabajadores y por otro lado, también que de forma transparente nos den todas las informaciones de todas las medidas que se están haciendo en temas medioambientales, en temas de la salud de las personas de la zona, y también qué va a pasar con la fundición, dónde se va a fundir, dónde está la capacidad de fundición de Chile. Eh, Porque es fácil que digan un par de cosas, pero de ahí a que se concrete, bueno, menos creo yo que no podemos firmar un cheque en blanco en ningún caso al gobierno, y mientras ellos no den garantías de que realmente las promesas se van a cumplir, nosotros creo que tenemos que mantenernos firmes en presionarlos para que se concreten. Además entiendo que es más caro cerrar esta zona en vez de invertir en filtro, hacer una buena inversión para evitar mayor contaminación. O sea, me hace mucho sentido lo que tú dices también, Kiara. Yo creo que por algo se llaman zonas de sacrificio, o sea, porque nosotros necesitamos de estas industrias. Necesitamos movilizarnos, necesitamos electricidad, necesitamos el gas, necesitamos el petróleo. Entonces, es un tema complejo, ¿no? No es llegar y cerrar, y claro, ¿y qué pasa con esos trabajadores? Pues no los vamos a meter a hacer clases de oficios, ¿cachai? Y al fin y al cabo, son personas que se han dedicado años. Y de hecho, lo que es Concón, Quintero, Puchuncaví, entiendo que siempre estuvieron las industrias y los trabajadores se fueron trasladando a esa zona por un tema de distancia laboral. Y después comenzaron a llegar más habitantes y eso se comenzó a poblar. Hoy Y hay muchos ejemplos, perdón, Kiara, hay muchos ejemplos en Europa de refinerías o plantas, ¿no es cierto?, generadoras de energía que están prácticamente en plenas ciudades, pero la tecnología ha hecho de que los sistemas de filtro u otros, ¿no es cierto?, estén mitigados, si no absolutamente, pero a un, no sé, pues, a un 99,5%. Entonces yo creo que hay mucho de aprender de eso. Hace un rato atrás también conversábamos con otras personas respecto al tema hídrico, la solución de la osmosis inversa, etcétera, eh, con plantas desaladoras aquí que también se instalarían en la zona de Quintero, o sea, cerramos algo, pero generamos de nuevo. Entonces la pregunta es, ¿habrá, ¿no es cierto?, las exigencias en las bases de licitación para que los nuevos proyectos realmente salvaguarden el medio ambiente y no tengan un impacto en la zona? Porque vamos a cerrar esta, pero a lo mejor vamos a abrir otra en un tiempo más. Entonces, la tecnología hoy día, la verdad que eh, puede resolver prácticamente todo. Y otro tema importante, que estamos en paralelo con una comisión investigadora respecto al tema medioambiental de Quintero y Puchuncaví. Y pasa que hoy día las estaciones de monitoreo miden algunos compuestos y al final se mide a las termoeléctricas, a la refinería y fundición, pero hay muchas otras industrias en el cordón industrial, valga la redundancia, que no sabemos qué es lo que emiten. Entonces, ahí uno empieza a ver hidrocarburos, dióxido de azufre, distintos compuestos orgánicos volátiles, qué es realmente lo que hay en el aire. Eh, Se tienen que medir también los compuestos orgánicos volátiles y también saber cómo se contamina el suelo, cómo se contaminan las aguas, cómo afecta esto a los pescadores artesanales, por ejemplo. Y así hay distintos temas. Entonces, estamos trabajando y yo espero que la comisión sea fructífera y poder desarrollar más las estaciones de monitoreo para saber exactamente qué contaminantes hay en el aire, que no mida solo algunos, saber quiénes son las industrias que están contaminando, qué es lo que enferma a las personas. Entonces, hay distintos aspectos que eh, hay que seguir ahí hincándole el diente para que las soluciones sean reales, no simplemente la idea. En este caso, por ahora la idea es mantener la refinería y cerrar la fundición, ¿cierto? Eh, pero sin lugar a dudas que hay que seguir atento al tema ambiental.
porque está dañando la calidad de vida a las personas. Entonces, hay otras cosas que no sea simplemente chivo expiatorio, sino que realmente las decisiones que se tomen cumplan los objetivos señalados. Y para eso hay que ir haciendo mediciones constantes de que los objetivos que se plantean se vayan cumpliendo, y esto en todo orden de cosas, pero creo que es lo que ha faltado un poco ahí, y espero realmente, siempre dicen que las comisiones investigadoras no llegan muy a buen fruto, pero yo espero que, o sea, a un puerto, pero yo sí espero que en este caso dé buenos frutos, porque es fundamental. Oye, Cristian, Core actualmente y Fernanda, ex Core, eh, ¿cuál es el plan maestro o lo que se está viendo a nivel regional respecto al tema hídrico, que no es algo que surgió este año, el año pasado? ¿Nos pueden iluminar para que nuestros radioescuchas sepan un poquito qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está planificando? Porque el gobernador regional llegó a ese cargo con su bandera de lucha, era el tema hídrico, ya lleva, ¿no es cierto?, un buen tiempo en el cargo y como que no se ve para dónde camina esto. Me da pena dar esta respuesta, la verdad. Me llena de vergüenza decir lo que tengo que decir a continuación, pero se está haciendo poco y nada. Estamos recién en la etapa prediagnóstica del problema, con una desertificación en marcha que viene hace 30 años, un cambio climático feroz, digamos, hace 10 años una sequía salvaje, al menos en lo que es la provincia de Petorca, y ni siquiera reactivo, o sea, tremendamente tarde. Aquí había que avanzar por varias líneas. Había que embalsar por un lado, ¿cierto? Recién se está iniciando una obra que está paralizada hoy día, lamentablemente, hace un par de meses, que es el embalse de Las Palmas. Embalse que se viene proyectándose más de 90 años en esta provincia y recién se comenzó a ejecutar ahora. Segundo, avanzar, digamos, sobre cómo traer el recurso. Para eso se necesitan grandes obras de infraestructura que, al menos desde la perspectiva del Consejo Regional, son imposibles. Nosotros manejamos un FNDR, que es un fondo absolutamente residual. Para el año siguiente, bueno, según ley de presupuesto, que ahora la va a tener que revisar ahí, alcanza los 95.000 millones, lo cual, insisto, equivale a un 5, un 7% de la inversión sectorial dentro de la región de Valparaíso, que es muy poco. Por lo tanto, estas grandes obras de infraestructura, como por ejemplo carreteras hídricas, necesariamente hay que verlas por el lado del nivel central. Yo confío en ese tipo de soluciones, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con la... No es que no esté de acuerdo, pero para mí la osmosis inversa, digamos, las plantas desaladoras tienen una externalidad negativa que, si se quiere estar, digamos, a propósito del tema medioambiental con los estándares internacionales, lamentablemente tendríamos el metro cúbico más o menos a $3, lo cual lo hace inviable. Sí es aplicable en países como Israel, por ejemplo, que no tiene otra forma, no tiene montaña, digamos, no tiene de dónde, digamos, trasladar las aguas, por lo tanto no tiene otra alternativa. Pero el caso chileno, por ejemplo, que tenemos la segunda mayor reserva del mundo, donde tenemos ríos como Maule, Biobío, qué sé yo, Tortel, que son ríos. Mira, si solamente el río Biobío alcanzaría para satisfacer 6-7 veces la demanda hídrica de Chile completo, bastando, digamos, con captar las aguas en el punto, digamos, casi 5 kilómetros antes, digamos, de desembocar las aguas. Por lo tanto, la solución es la carretera hídrica, pero lamentablemente esto está todavía en manos de la academia, de algunas consultoras, qué sé yo, recién tratando de que nos escuchen, y ha sido muy difícil. Entonces, lamentablemente, al menos, digamos, lo que respecta a esta provincia y la bandera de lucha que el gobernador, digamos, enarboló tanto respecto a la lucha por el agua, hoy día lo único que hemos hecho como Consejo Regional, como Gobierno Regional, es seguir comprando camiones de alquive, seguir, qué sé yo, en la misma dinámica de siempre, digamos, medidas parche que no solucionan, digamos, el problema de fondo. Cristian, para hacer una comparación, el, los $3 el metro cúbico sería como un triple de lo que se paga hoy día, por ejemplo, en Esval, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Y con una carretera hídrica, por ejemplo, estaríamos cerca de 0,4. Y si es subsidiado por el Estado, incluso podríamos bajar más esa cifra. En consecuencia, esa es la solución. Pero para eso hay que tomar una decisión. Esto es voluntad política. Nosotros tenemos que tomar una decisión seria como país. Es decir, dediquemos el siglo XXI a construir las grandes carreteras hídricas que el país necesita. Así como en el siglo XX construimos las grandes carreteras hidroeléctricas. Y para eso hubo que, con las líneas de alta tensión, bueno, ustedes las conocen también, pero para eso, digamos, hubo que hacer una inversión importante. Estamos hablando de una buena cantidad de lucas que, insisto, no pasa ni por gobiernos locales ni por gobiernos regionales, sino que tiene que ser una decisión país. Y esa es la alternativa que tenemos. Si agua tenemos mucha, lo que pasa es que tenemos que ver la forma, digamos, de poder trasladarla, establecer que las cuencas sean solidarias. Bueno, ni siquiera es tan importante eso, que en el fondo vamos a estar en puntos de captación donde ya ni siquiera
los regantes la utilizan, ya ha sido de vuelta, digamos, a los ríos. Pero por ahí va la cosa. Y después, obviamente, hacer las inversiones para poder elevar, digamos, estas aguas a las zonas más precordilleranas para hacer las bajadas respectivas. Con eso, la provincia de Petorca, naturalmente, que volvería a ser lo que en algún momento fue. Pero si no vamos a avanzar en esa línea, aquí tenemos que dedicarnos a otra cosa o el último apaga la luz y cierra la puerta. Preocupante. Pero bueno, como queremos transmitir un mensaje positivo también, ya estamos en los últimos minutos de nuestro programa. Eh, Hay un largo fin de semana que es de esperar que las familias puedan aprovechar. Eh, en la quinta región va a haber buen tiempo, aparentemente, ¿no es cierto? Son días favorables para salir en familia, hacer actividades deportivas, ojalá, y de bajo costo, porque hay que ahorrar para el futuro que se viene difícil. Ya esperamos dentro de poco, Kiara, también conversar contigo sobre el presupuesto. Yo creo que va a ser una discusión bien ardua en el Congreso. Y bueno, desearle a todos nuestros radioescuchas un lindo fin de semana en familia, con amigos, disfruten porque se viene la parte más pesada del año. Y Fernanda, Cristian, muchas gracias por estar nuevamente aquí. Fernanda está en su tesis, entiendo, así que me imagino que va a dedicar una parte del fin de semana a trabajar y estudiar. Y Kiara, por supuesto, muchas gracias y que sigas siempre tan motivada en tu función parlamentaria. Necesitamos, como dijo Cayetana Álvarez, necesitamos los mejores en la política. La política es importante, nos tiene que importar a todos, porque incumbe a todos. Así que ese es nuestro trabajo, de ojalá los mejores y muchos jóvenes como tú estén en política. Así que muchas gracias por acompañarnos y dejo los micrófonos para que se despidan brevemente de nuestros radioescuchas. Yo, porque yo, ya, bueno, solamente desearle un gran fin de semana. Ojalá que todo el tema de la carretera hídrica se la llevemos al presidente para que se olvide el proceso constitucional y se enfoque en necesidades como esa, por ejemplo, y el gobernador Mundaca, que él puede ser mano derecha del presidente. En fin, pasen un gran fin de semana. Un gusto tenerte en el programa, Kiara. Me alegra saber de tu optimismo y de tu trabajo como parlamentaria. Gracias, querido Cristian. Y gracias, Reinaldo. Solamente señalar, Reinaldo, que el día de ayer en el Consejo Regional aprobamos 840 millones de pesos para el programa Proempleo en Rapa Nui, además de esos vehículos para las comunas de Petorca, Calera, Viña del Mar y Quintero, y además equipamiento para el hospital de Peña Blanca. Así que hubo buenas noticias para esas localidades. Y decirle a Kiara Barquese que ha sido un real agrado poderle escuchar. Es muy interesante los planteamientos que ella hace, así que esperamos que no sea la última vez que la tengamos en el programa. Oigan, agradecer, gusto verlos, les mando un abrazo y un abrazo grande también para todos quienes nos estuvieron escuchando a través de la radio Portales. Así que muy buena tarde para todos y que tengan un buen fin de semana largo con sus familias. Bien, pues será hasta el próximo viernes. Muchas gracias por estar en escucha.